Hola a todos, bienvenidos al programa online de Argos Tiro con Arco. Yo soy Franco Van Holtz y hoy me acompaña Héctor González, miembro del equipo universitario de la UAC, y les estaremos platicando un poco de la arquería en Japón. Antes que nada, hay que mencionar una cosa importante, que es el Yumi, ¿no? Que es el arco japonés, ¿no? Ok. Digo, también, ¿no? Así Sí. depende de dónde digas Yumi, pues Yumi, qué Yumi. significa, ¿no? Sí. Pero Yumi, tal cual, significa arco, Arco. ¿no? Entonces, cuando dices arco Yumi, literalmente estás diciendo arco. Ajá, Sahara, el desierto del ¿no? Sahara. Sí. Desierto. El desierto, subir para arriba, lo que quieras, ¿no? No, y de hecho el arco o la arquería en general tiene un impacto muy importante en Japón, ¿no? Y hoy vamos a ver más o menos qué onda. Así antes de empezar, ¿tú conoces algo de la arquería en Japón? ¿O? Nociones muy básicas, pero realmente prefiero que tú me cuentes, para no cagarla. Pues lo más importante que hay que mencionar es que justamente el Yumi es un arco muy, muy particular, ¿no? No es un arco como los que conocemos prácticamente en el occidente o ya a nivel olímpico, como los recurvos, los compuestos, porque es un arco que tiene unas dimensiones muy extrañas, porque son asimétricos. La parte de abajo es mucho más corta que la de arriba es larguísima. Son arcos que miden, creo que miden como unos 50, una cosa así, 2 metros, no me acuerdo cuánto miden exactamente. Pero son arcos muy grandes, ¿no? Y la parte de abajo es mucho más corta. Ok. ¿No? Entonces, pues, antes de entrar a la cuestión del arco, de cómo funciona y todo eso, pues me gustaría platicarte un poquito de cómo es la historia de la arquería en Japón. Excelente. ¿No? Japón, de la misma forma que América, se habitó porque antes los continentes estaban más conectados, ya sea por tierra o por los glaciares y todo eso que pues, se derritieron y cortaron el paso entre Alaska y Rusia, y Japón igualmente estaba conectado y de repente pues hundió toda esa parte que separa las islas, ¿no? Entonces así llegó la gente y pues como con cualquier otra civilización, al principio eran nómadas. Nómadas, sí. Ajá. Y conforme fueron teniendo interacciones con China, fueron desarrollando mucho la cuestión cultural, sobre todo la agricultura, ¿no? Entonces, con la agricultura, pues que básicamente era arroz, digo, no... Todavía en estos momentos cuando se llevaban bien con China. Pues más o menos. Digo, ya de la cuestión de la relación Japón y China podemos hablar horas, pero hoy no vamos a hablar de eso. Es un tema un poco delicado. Pero sí, básicamente se desarrolló la agricultura en la parte del sur y pues había granjas y pues como con cualquier otra civilización, los que tenían las tierras tenían el poder, ¿no? Sí. Entonces, pues en el sur se empezó a desarrollar todo un sistema feudal y el norte era como territorio salvaje, ¿no? Lo digo salvaje porque el término salvaje es un término súper colonialista. Uh-huh. Pero básicamente los clanes agricultores del sur querían conquistar a los clanes nómadas del norte. Bien, sí, siempre uno sobre otro poder. Entonces, pues organizaran campañas militares para ir, pero el problema es que la gente del sur no tenía nada de entrenamiento militar. Los campesinos apenas si sabían agarrar lanzas, o sea, no tenían cómo defenderse. Y los emishi, que era el nombre que le daban a los salvajes, que de hecho es muy curioso porque básicamente la etimología de esa palabra es como camarones bárbaros. Sí, es camarón es vikingo. Es una cosa muy extraña, ¿no? Pero básicamente esa es como la etimología de la palabra, ¿no? Ya la composición de los kanji. En estos momentos ya no se les conoce como emishi, se les conoce como ainu, ¿no? De hecho, todavía es una etnia de gente que todavía vive en el norte de Japón, sobre todo en la isla de Hokkaido y todo eso. Muy bien. Ajá. Salvajes. Ahorita ya no son salvajes. Te digo que yo tengo un problema especial con la palabra salvajes porque se me hace súper colonialista, pero
Pero básicamente los emishi aplicaban tácticas guerrilleras de ataco, me voy y así les hago todo el daño posible y pega y corre, pega y corre. Y pues gran parte de lo que utilizaban era la arquería a caballo. Entonces iban a sus caballos, y se huían, ¿no? Entonces pues iban diezmando las tropas de los del sur que no tenían idea de qué estaban haciendo, ¿no? Atila les llegaba así. No, pues digo, Atila vivía más, o sea, él era del centro de Asia, entonces pues sí, realmente sí. no tenía interacción con Japón porque pues sí lo separaba ya un mar en ese momento de la historia, ¿no? Entonces pues a los sureños se les ocurrió una gran idea. Vamos a adoptar las técnicas militares de los emishi y empezaron a entrenar a los guerreros. Y ya poco a poco, digo, ya eso fue un proceso que tomó muchísimos años, se fue desarrollando la clase guerrera que conocemos como los samurái, ¿no? Que antes eran los bushi y pues ya fueron los samurái posteriormente y todo eso, ¿no? Okay. Y ya mediante la implementación de estas tácticas lograron como unificar toda la isla. Que unificar también es algo decir como que hay paz en Latinoamérica. Ajá. Sí, no, y porque después ya en el periodo Sengoku se volvieron a separar todos, así se rompió Japón y era guerra, hasta que alguien los volvió a unificar. Pero pues igual es un proceso súper complejo que tampoco le compete tanto a la historia de la arquería, ¿no? Sí, es importante la historia de la arquería en esto, pero no es así como tan importante desarrollar esa cuestión, ¿no? Y pues de hecho, ¿tú cuando piensas en un samurái, en qué piensas? La armadura, la katana. Ok. Justamente quería que mencionaras la katana. ¿No? En toda la cuestión de cultura moderna y todo eso, se cree que la katana era el arma insignia del samurái. Pero no. Realmente la katana... O sea, la katana sí se usaba... Pero antes de recurrir a la katana, recurrían a la arquería para el combate a distancia. Y después usaban la naginata, que es esta lanza con la cuchilla curva. ¿No? Sí. Bueno, o sea, es algo natural. Quiero matar a ese güey sin que tenga la oportunidad de matarme a mí. O sea, de lejitos. Exactamente. ¡Sana distancia! Ya ves. Los militares aplicaban la Susana a distancia antes de que estuviera de moda. Grande Susana. No, entonces, pues precisamente era, o sea, el arma insignia del samurái era el arco. Ok, wow, esa no me la sabía, la verdad. Sí, o sea, era el arco, luego la naginata, luego la katana, y ya si estaban en espacios muy cerrados, usaban el wakizashi, que es la espada corta, ¿no? Ya el tanto se usaba para la cuestión del seppuku, ¿no? Que es literalmente tanto es daga. Así eso es lo que significa. Lo mato de lejitos, lo mato de más cerquita, a corta distancia. Y me mato yo. Mejor me mato. Son el semestre. Básicamente, ¿no? Y entonces era un arma que era muy útil en las batallas, ¿no? O sea, también tenían batallas así en marítimas. Digo, no marítimas, pues, bueno, sí. O sea, no eran como grandes batallas como te las imaginarías, así de como Piratas del Caribe, de un barco contra otro donde se aventaban cañones. No, así era como lanchas, así pues estaban aventando así flechazos. Digamos una recreación histórica en Xochimilco. Para dar algo de contexto, ¿no? Algo que podemos todos ubicar en Xochimilco. En las trajas de Xochimilco solamente que en lugar de fiesta, guerra. Bueno, o sea, dales unos par de pomos y... haz que una choque otra y se va a armar. La línea entre fiesta y guerra creo que se convierte en una línea muy delgada. Más cuando añades alcohol. Pero pues sí, era un arma muy utilizada en la guerra, ¿no? O sea, era... Pues básicamente es lo que más te permite hacerle daño al enemigo sin exponerte tú. Sí, siempre buscamos eso. ¿No? Una cosa que es muy particular en Japón es que cuando se introducen las armas de fuego, no se sustituye el arco, ¿no? Porque casi, o sea, en las culturas occidentales, en cuanto se descubrió la pólvora, en cuanto se empezaron a implementar armas de fuego, la arquería cayó en desuso. Sí. ¿No? Entonces,
era muy común observar fuerzas combinadas de arqueros y de armas de fuego como los arcabuces. Hay un documental muy bueno en una página con una N que trata sobre esta parte de las guerras de los clanes en Japón y justamente hay un capítulo de esto, de la introducción del arcabuz. Sí, justamente de la era Sengoku, que es por la era, literalmente es la era de los clanes guerreros. Sí. Que es como la época más caótica de Japón, porque pues era cada quien decía como, pues este es mi territorio ahora y voy a declarar la guerra a esta persona para hacerme de su territorio y pues, traían un relajo ahí hasta que ya llegó Oda Nobunaga a poner orden, ¿no? Cierto orden, porque también... Sí, no, pues de hecho, ya que se unificó Japón y surgió lo que es el periodo Edo, básicamente lo que hicieron fue a la gente, hay armas, y solamente los samurái pueden tenerlo. Y el samurái de pasar a ser un guerrero, como el guerrero insignia, básicamente era una policía glorificada. Sí. No eran como los guardaespaldas de los shogun, de los daimos, y cerraron las fronteras. O sea, Japón quedó completamente cerrado. Solamente permitían la entrada de holandeses y me parece que portugueses, pero eso no estoy muy seguro. Eso tómanlo con un granito de sal, o de los portugueses. Pero solamente permitían por un puerto que entraran los holandeses. Hasta que llegaron los Estados Unidos y fue como de, abran el país. Y pues realmente es como de, no podemos hacer nada en contra de lo que me estás diciendo, entonces pues sí tenemos que abrir el país. Fat boy. Y ya pues llegó Rusia, y llegó Portugal, y llegó Inglaterra, y pues ya se empezaron como a armar sus rollos ahí en... Bonito reencuentro con China. Sí, básicamente. No, pero pues eso es como a grandes rasgos lo que es la historia de la arquería en Japón, ¿no? Okay. Es muy influyente en cómo se formó la nación como tal, y pues es muy influyente en todas las guerras, que pues digo que todo este periodo del Sengoku, Sí. Pues que duró siglos, pues fue guerras constantes. De hecho, Sengoku significa, Sengoku Jidai es la época Sengoku, es la era Sengoku, que es la era de los clanes en guerras. Okay. Clanes guerreros, clanes en guerra, y así como, pues ya depende de qué tan específico te pongas con la traducción, pero pues básicamente eso significa. ¿No? Sí. Ya me gustaría entrar más en lo que ya es el arco en sí, el Yumi. Ok. ¿No? Sí. Y de hecho tenemos dos variantes. El Daikyu, que significa arco largo, y Hankyu, que significa arco medio o arco corto. Ok. ¿No? Dai significa grande, Kyu significa arco, porque pues también cuando está en otra palabra, luego, el kanji está en una palabra, luego cambia el significado de cómo se lee. Los tres alfabetos siempre son confusos. Sí, es un poco confuso toda esa cuestión. Pero sí, Daikyu es arco grande, es literalmente compuesto por los kanjis de grande y arco. Y el Hankyu es el arco medio, que es compuesto por los kanji de mitad y arco, o medio, ¿no? Y este último, el Hankyu, es el que se utiliza en la práctica del Kyudo. Recuerdo bien ese torneo, sí. Sí. Entonces, los Yumi se hacen principalmente de bambú, ¿no? Y se hace de 2 láminas que se engrasan y se dejan secar al sol durante 2 semanas para después hornearse y eliminar toda la humedad y aceites, y eso pues, permite el mejor desempeño del arco. Okay. ¿No? Igual, las flechas, lo más común es que se hagan de bambú, pero como igual es un proceso muy artesanal y es un proceso muy complicado, pues lo común es que para las prácticas se utilicen flechas de carbono o de otros tipos de madera. Ya para las competencias, pues sí recurren a las flechas de bambú. No sabía eso. Pensé que ya todo era un estándar la fibra de carbono. No, todavía se usan, te digo que para la competencia todavía se usa el bambú. El bambú, ajá. Y es un proceso súper complejo porque pues tienen que tallar el bambú, dejarlo parejito, irlo... Qué habilidad de aprenderte bien cómo vuela cada una, porque... Digo, con las de carbón ya sabes que más o menos todas van a volar igual, a menos de que seas como yo y las encurves y te hagas una licuadora, las tengas que enumerar para saber cuál se va a la derecha y cuál a la izquierda. ¿Sí? Grandes recuerdos. Básicamente, sí,
Bambú. De eso mejor yo no quiero hablar, porque también tengo muchas anécdotas bien vergonzosas con flechas. Dale. No, o sea, yo cuando estaba empezando hubo una flecha que rompí porque ni siquiera le di a la paca, le di a un árbol y al darle al árbol la flecha explotó. Así me acuerdo cuando empecé, así ya de las 6 que yo tenía, ya nada más me queda una, tengo que comprar más. Pero sí se usa la flecha de bambú para las competencias. Porque igual como es un proceso muy artesanal, muy complicado, pues no es tan fácil estar consiguiendo flechas de bambú. Sí. ¿No? También, la principal característica del yumi, justamente como comenté al principio, es que no es un arco simétrico. Okay. ¿No? La empuñadura está como un tercio de la parte inferior del arco, ¿no? Esto se adaptó ya que pues, los arcos medían casi 2 metros, entonces eran enormes, o sea, son arcos enormes. Y cuando lo tienes en la parte de abajo más corto, te permite maniobrarlo en caballo o desde posiciones como estar hincado o sentado. ¿No? Okay. O sea, puedes, ya estando en un caballo, teniendo la parte corta, pues puedes moverlo más fácilmente sin pegar al caballo, ¿no? Sí. O igual estar sentados, pues te permite soltarlo o estar hincado, ¿no? Eso permitía el desarrollo de formaciones militares en donde pues, los de adelante se hincaban para permitir que los de atrás tiraran más cómodos y todo eso, ¿no? De hecho hay videos en YouTube que les recomendaré mucho ver, que justamente se hace como todo un despliegue, o sea, toda una demostración de cómo funcionaban las formas militares, estas técnicas militares. Okay, qué interesante. ¿No? Y otra cosa muy importante del motivo de esta acomodo tan extraño del arco son la distribución de las vibraciones, porque descubrieron que al tener la empuñadura un tercio más abajo, las vibraciones se distribuían mejor. Como que ese era el punto en donde se encontraban las ondas y ahí vibraba menos. Entonces eso permitía un viaje más limpio de la flecha. También para el que era menos retroceso. Ajá. Y los arcos en ese momento estaban bestia. Sí, de hecho, pues se ve mucho en los olímpicos, por ejemplo, que tienen los arcos súper equipados con cosas que precisamente ayudan a toda esa cuestión de las vibraciones. Y ellos sueltan el arco, lo dejan caer, ¿no? Sí. Y pues ya lo tienen amarrado. Los que practican Kyudo, de hecho, lo que hacen es como que a la hora de soltar, girar la muñeca y el arco hace esto. Entonces la cuerda termina de este lado en lugar de tenerla aquí como la teníamos normalmente. Ajá. Pues también es muy importante en Japón lo que es la arquería ecuestre, ¿no? Okay. Es la arquería a caballo y se le denomina yabusame. Okay. ¿No? Su práctica tiene miles de años. En algún punto alguien se debe de haber equivocado. Barbaco de caballo. Probablemente. No es Sí, te digo, también quizá por eso se desarrolló como... En algún momento hubo esa curva de aprendizaje de, ok, el arco tiene que estar más abajo de la empuñadura para evitar este tipo de cosas. Sí, pobres los caballos que tuvieron que sufrir ese experimento. Ningún caballo fue lastimado durante esta grabación. Se los aseguro. Bueno, aquí, porque probablemente en algún lugar del mundo, mientras estamos grabando, están lastimando un caballo. Triste. Pero sí, pero pues sí, digo... Como con todo se tuvo que desarrollar un prueba y error. Una curva de aprendizaje, ¿no? Sí. Y pues de hecho el manejo del arco a caballo es una de las técnicas importantes del entrenamiento y del desarrollo de un ninja. Ahora vamos a meter a los shinobi. Ajá. Pues parte de sus entrenamientos incluían el combate con bastón, combate con y sin armadura, el lanzamiento de los shuriken y los kunai, que seguramente si han visto Naruto conocen perfectamente los kunai. Perfectamente. Y pues cuestiones muy espirituales, ¿no? Tiene una forma muy particular para que, bueno, siempre cargaban los kunai, los shuriken y todo esto, pero cuando traían la espada, nosotros caminamos y movemos la cadera. Tiene una forma de caminar como gacela. Sí. Justamente para que la espada al momento de que estuvieran infiltrado a un lado no golpeara y los derrotara. Sí. Sí, de hecho igual eso de que las espadas las cargan en las espaldas es
Es un draw muy largo. Sí, es un mito porque es muy incómodo sacar. También, ¿no? O sea, también como arquero, o sea, estos del quiver aquí atrás. Sí, es muy incómodo ese movimiento. No, es y de aquí hecho, más cómodo. Yo que he tenido la oportunidad de practicar Aikido, Yaido y esas cosas, o sea, todo el desenfunde de la espada es mucho más complicado de lo que parece, porque primero tienes que sacarla para poder sacarla más cómodo y regresar la funda para que salga, porque igual si usas una espada con filo y no sacas bien, puedes mochártela, o sea, desde la mano o romper la saya, que es la funda de la espada, ¿no? Entonces sí tiene todo un arte y sacarla de la espada, de la espalda es... No, fake. Hollywood. ¿No? Bollywood. Y pues ya como... O sea, todo esto deriva en lo que hoy es el Kyudo. Ok. ¿No? Que el Kyudo literalmente significa camino del arco, ¿no? Si te fijas, toma otra vez la parte del Kyu, como del Hankyu, del Daikyu. Y Do es camino, ¿no? De hecho, muchas... o casi todas las artes marciales terminan en Do. Si te fijas, Karate Do, Judo, los caminos. Kyudo, es el camino de ella, de lo que vaya haciendo. Igual, en coreano, igual el Do es camino, entonces también por eso es el Taekwondo. No, el Taekwondo, la verdad es que no sé qué significa, pero Do es camino. Y entonces el Kyudo es un arte marcial que es muy importante en Japón. ¿No? Existen festivales cuyo centro literalmente es la práctica y la exhibición del Kyudo. Wow. ¿No? Y los practicantes de esta disciplina se les llama Kyudoka, porque de igual forma el Ka es un sufijo que se le agrega para indicar que alguien practica eso. Ah, ok, como karateka. Exactamente, karateka, o por ejemplo la gente que hace manga, se les llama mangaka. Oh, o sea, cuando escuches Ka en japonés probablemente se está refiriendo a una profesión, a una práctica, a alguien que practica algo. Ok, de acuerdo. ¿No? Clases de japonés y historia del arco. Contenido de calidad. Por supuesto. Tiene ciertas similitudes con la arquería olímpica, pero al mismo tiempo son súper diferentes. Okay. ¿No? En la arquería olímpica pues tenemos las dianas que son pues, ya muy famosas, que van del 10 al 1, en el caso de los recurvos, en el caso de los compuestos pues llega hasta el 6. Sí. Pero en el Kyudo solamente tienes la opción de, o sea, es básicamente lo que se le llama hit or miss, o sea, o entras o no entras, ¿no? O sea, no hay una puntuación como tal. Viéndolo, ¿de dónde surge? O sea, de esta parte de las guerras y todo esto, tiene mucha lógica, es, ¿lo mataste o fallaste? O te mataron, punto. No hay... Sí, no es como, le di en el brazo, 5 puntos. Sí, no es ¿lo mataste? ¿No lo mataste? Bien. Resultados como soldados, sí. Básicamente, pues probablemente se derive de esas cuestiones, ¿no? Porque igual filosóficamente también es muy diferente. Sí. ¿No? O sea, pues digo, probablemente viste los olímpicos, has estado en competencias. Estas ojeras no son de gratis. Es muy común ver que los arqueros muestren muchas emociones. Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, Alejandra Valencia es una arquera, o sea, que siempre saca como todas sus emociones. Se nota cuando está tirando bien, se nota, o sea, despide así felicidad, ¿no? Lo emana, sí. Lo emana. Y en un Kyudoka, eso es visto de forma muy negativa. O sea, un Kyudoka tiene que ser súper estoico. Poker face, así. Poker face, literalmente. ¿Por qué? Demostrar estas emociones, ya sean positivas o negativas, demuestra una debilidad mental. Ok. ¿No? Esto rompe mucho con todos los esquemas de competencia. O sea, eso es... Cuando ves las competencias de Kyudo, o sea, nada más ves a los Kyudokas así tirando muy, muy serios, tiran las flechas que tengan que tirar, se retiran, ya. Listo, punto. Ya, no hay ahí. Más. ¿Ganó? Ok, gané. ¿Perdí? Ok, bien. Perdí. Y así no es bien visto mostrar emociones. Como un noticiero. No, de hecho algo que se me hizo súper curioso al estar investigando es que descubrí que hay un festival llamado Omato Taikai, que
básicamente reúne como un aproximado de 1500 mujeres entre 19 y 20 años. Ok. A tirar. Punto raro. A tirar flechas o sea, prácticamente es una mini competencia de Kyudo así super express donde tiran, se van, tiran, se van, tiran, se van. Uh-huh. Y que esto es un evento que se hace cada año, uh-huh, a finales de enero, para celebrar como su llegada a la mayoría de edad, ¿no? O sea, por eso pues son chavas, o sea, son mujeres de 19 a 20 años. Ok. ¿No? Sí, así es como ya su llegada a la edad adulta, porque de hecho el siguiente día es como un festival justamente de, en inglés se le denomina Coming of Age, ¿no? Que es como llegar a esta edad de madurez, ¿no? Entonces es un evento que te digo que se reúnen pues, un aproximado de 1500, quítale, agrégale, así, uh-huh, pero es como un promedio, en el templo de Sanjusan Gendo, en Kioto, que es un templo muy viejo, es un templo muy importante, uh-huh, y en donde se tira, ¿no? Se tira como en la parte exterior del templo. Alguien que no practica haber roto una ventana o algo. Básicamente, ese templo tiene como las medidas ideales para la práctica de Kyudo. O sea, lo adaptaron a eso. Bueno, pues adaptaron la práctica al templo. A ese templo, okay, exactamente, ¿no? Y este festival, de hecho, se basa en un festival más viejo que se llamaba Toshiya. Ahorita ya no se celebra ese festival, pero se hacían unas pruebas loquísimas, o sea, eran pruebas maratónicas, así de, pues era, pues a ver cuántas flechas tiramos en 12 horas. No, y era 12 horas de estar tirando flechas. No. Y hay registros de que se alcanzaron a disparar más de 11,000 flechas en una sola jornada. ¿Por una persona o...? Por una persona. No, wow, ok. Sí, o sea, ese es como el récord. Aparte era un niño. Ya, ya 3 distancias empiezan a doler los hombros, ya. Uh-huh. Sí, o sea, nosotros con las competencias de 72 flechas y ya nos andamos muriendo, y ellos 11,000. Como si nada. No más 12 horas, 24. Échame otras 12 ahí. No, pero pues también son cuestiones, No había nada que hacer. Ajá. No había Sky, no había Netflix. No. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a tirar. ¿Cuántas? 3 horas seguidas. No hay pedo. Hoy voy a tirar 12,000 flechas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no tengo nada que hacer. ¿Es esto o morir por alguna enfermedad? Uh-huh. Pero pues sí, es básicamente eso es como el Kyudo, okay, ¿no? O sea, y pues todo lo que es la arquería en Japón, ¿no? Ese, pues como puedes ver, es muy importante. O sea, de hecho es muy común que las escuelas tengan clubes de Kyudo. Okay. O sea, que se practique en las escuelas como actividades extracurriculares. Uh-huh. Sí, mantener esta tradición viva. Ajá, justamente, ¿no? Y pues de hecho así es. Se considera que tiene mucho en común con ceremonias como la ceremonia del té, que es el chado, o la ceremonia de la caligrafía, que es el shodo, ¿no? Que demuestran mucho lo que es el trabajo reflexivo sobre el desarrollo personal. Bien. ¿No? Porque, pues de hecho, muchas artes marciales japonesas van encaminadas a eso. Van encaminados a eso, al desarrollo personal, uh-huh, ¿no? Y por eso esta misma parte del do, ¿no? O sea, encuéntrate a ti mismo justamente con esta herramienta, con esta disciplina. Uh-huh. Exactamente, ¿no? O sea, es como una parte filosófica muy importante del pues del crecimiento personal. Uh-huh. No nada más es tirar chingazos a lo pendejo. Ajá, justamente. ¿No? Entonces, pues hoy en día se practica el Kyudo de una forma, pues no solamente de desarrollo físico, sino uh-huh, también de un desarrollo moral y espiritual. Okay. ¿No? Y pues al final, justamente también es parte por eso de que solamente hay hit or miss. Sí. De que el enfoque no es tanto el acierto en el objetivo, uh-huh, sino tu crecimiento personal a través de esa práctica. Que te puedas centrar. Ajá. Sí, justamente, pues de eso viene toda la cuestión de que sean tan estoicos a la hora de tirar y todo uh-huh, eso, ¿no? O sea, no es... Sí.
no es una competencia que necesariamente se haga para ganar, sino que Sí, se hace no. para crecer tú como individuo. Ok, eso es un enfoque muy diferente al que tenemos aquí en el occidente. Ujú. Es algo muy diferente. Sí, pero pues básicamente como a grandes rasgos eso es El Kyudo. el Kyudo y la arquería en Japón, ¿no? Digo, podemos hablar horas ya si nos metiéramos en cuestiones históricas específicas, porque pues, también del periodo Sengoku hay muchas cosas que decir. Ahí salen muchas Después cosas. de toda la cuestión del periodo Edo, porque pues como mencionamos al principio, las armas de fuego no sustituyeron Aquí no. el arco, ¿no? con arco. De hecho, pues creo que se puede ver mucho en El último samurái, ¿no? En donde pues justamente los samuráis siguen como con esta cuestión de, pues, tradicionales de seguir usando el arco contra las armas de fuego de los soldados imperiales japoneses, ¿no? Sí. Sí, tiene su ventaja, o sea, recargar en su momento un arcabuz era bastante tardadito, Sí. a simplemente ya valiste. Sí, pues cada arma tenía sus ventajas y sus desventajas, ¿no? sí. Porque igual la ballesta contra el arco, pues la ballesta tiene mucho más potencia, pero recargar una ballesta es lentísimo, ¿no? Entonces recargar un arco es mucho más rápido y te permite disparar más. Y pues realmente los arcos en las guerras no eran usados como herramientas de precisión, o sea, se tiraban. Era fuego de supresión, era lo que era conocemos como básicamente, artillería, ajá, o sea, vamos era a desmoralizar justamente a nuestro enemigo y que crea que no puede dar un paso sin que arriesgue la vida. Exactamente. Podríamos seguir hablando de esto horas, porque hay muchísimo material, o sea, irnos a irnos a todas las guerras que hubo en Japón y todo eso, pues hay muchísimo material. Estoy seguro que acabaremos en un rant muy raro, como, no sé, una guerra por una cubeta, como eso es algo histórico, sí, revísenlo. Sucedió, no en Japón, creo que me parece que es en Europa, pero probablemente acabaríamos en algo similar. Sí, o sea, hay mucho de qué hablar, entonces, pues creo que ya, o sea, por el momento sería todo. Igual, si quieren que hablemos más de esto, pues comenten. Si quieren que hablemos de otros temas que les interesen, también coméntenlos. Recuerden que estamos en Facebook como Argos Tiro con Arco, en colaboración con Quack Tiro con Arco, ¿no? Ahí pues nos pueden encontrar, ahí nos pueden escribir y decir como, hey, queremos que hablen de esta cosa de la arquería en donde sea, y pues nosotros en lo el periodo, investigamos. en el periodo moderno, las olimpiadas, la arquería recurva. Justamente, de todo. Hay demasiado, hay demasiado. Hay muchísimo. La arquería es de las cosas más universales en toda la historia. Creo que casi todas las culturas lo desarrollaron de una forma u otra, entonces hay de qué hablar. Todo el mundo llegamos a este punto de quiero apuñalar a esa persona, pero está muy lejos. Quiero apuñalarlo, pero que él no me apuñale. Sí, exacto. Pues bueno, pues por mi parte ya sería todo y pues muchas gracias. Muchas gracias Héctor, muchas gracias a ti, todos Franco. a todos por vernos, por escucharnos. Y pues ya nos estaremos despedimos. Escuchando, viendo la próxima.